Mi nombre es Marvin Ernesto López Grillo, soy abogado y notario residente en la ciudad de León. Soy a la vez apoderado judicial del señor Pedro García Olivares y asesor a los señores Álvaro Donaire Machado y Álvaro Medina. La problemática que nosotros estamos en este espacio denunciando es una situación que ha ocurrido con los señores Silvio Argüello Cardenal y Silvio Argüello Ordocia respecto a una propiedad ubicada en el kilómetro 105 carretera León-Managua, que se llamaba antiguamente la finca El Porvenir a un lado y finca Santa Marta al otro lado. Resulta que en los años 80, mediante los decretos confiscatorios aplicados en esa época, el señor Silvio Argüello Cardenal fue confiscado en la totalidad de sus propiedades mediante el decreto correspondiente, ¿verdad? En el año 1993 el señor Silvio Argüello Cardenal inició un proceso de reclamación de indemnización por los bienes confiscados, y fue así que en 1993, mediante la resolución 510-93 de la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones del Gobierno, mediante esta resolución le indemniza de la totalidad de sus propiedades, excepto una, que es una propiedad donde están las instalaciones de la demotadora Quesalhuaque, ¿verdad? Sin embargo, después esa misma propiedad, mediante un finiquito de 276.000, le fue finiquitada, le fue pagada por cerca de más de 2 millones y pico de Córdoba. Sin embargo, a estas alturas los señores, a pesar de que ya fue finiquitada y fue entregada en propiedad a la alcaldía municipal de Quesalhuaque, sigue en posesión del bien, alegando que la propiedad es suya y que le fue devuelta. Podemos ver que mediante este documento, que es un documento oficial de la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Nicaragua, podemos encontrar que mediante el finiquito identificado con el número 7140, la desmotadora Quesalhuaque fue indemnizada con 2 millones y un poquito más de Córdoba, ¿verdad? Ya puede ver desmotadora Quesalhuaque al lado, ¿verdad? De la misma manera, en esta misma resolución podemos encontrar que la misma desmotadora Quesalhuaque, mediante el finiquito 7444, fue indemnizada con un poco más de 40 millones de Córdoba. Hay de declarar, porque esto ha sido un tema de debate técnico, que la ley de 278, que es la ley de propiedad reformada y todavía vigente, actualmente vigente, establece que una vez que las personas que hayan sido confiscadas hayan establecido un reclamo y hayan obtenido, como en este caso, una resolución positiva, ¿verdad? Y que fuera aceptada de forma tácita o expresa. Y tácita es cuando, por ejemplo, el señor Silvio Argüello Cardenal en esta carta recurre a la Oficina de Cuantificaciones para que le indemnice la propiedad. Es decir, por imperio de ley está aceptando que efectivamente él fue confiscado y está solicitando que se le indemnice por las propiedades ya señaladas. Por imperio del artículo 26 de la ley dice que una vez que estas personas hayan hecho esta comparecencia aceptando la indemnización, no pueden reclamar las propiedades. Además, debo declarar, porque siempre dice que nunca la propiedad nunca fue confiscada. Aquí en esta carta que ya les mostré, dice que el señor acompaña el decreto confiscatorio de la propiedad, ¿sí? Es por esa razón que el Estado de la República de Nicaragua, ¿verdad?, mediante la Procuraduría General de la República, ¿verdad?, en uso del derecho soberano que le permite ser como dueño absoluto de la propiedad, emitió 2 títulos de propiedad, ¿verdad? Uno que podemos ver en esta escritura, en donde el Estado de la República de Nicaragua le entrega al señor Álvaro Donaire Machado una propiedad de 51 y pico de manzanas de la propiedad que le pertenece legalmente al Estado. De la misma manera, ¿verdad?, mediante otra escritura, el Estado de la República de Nicaragua le entrega, ¿verdad?, al señor Pedro García Olivares, aquí está. Mediante esta escritura le entrega al señor Pedro García Olivares, si lo pueden ver por acá abajo, 30 y pico de manzanas. Y pico de manzanas
títulos que están debidamente inscritos en el registro público de la propiedad inmueble del departamento de León. Más sin embargo, el señor Silvio Argüello, ¿verdad?, a pesar de que existen estos documentos, en el año 2014 se sometió a la propiedad del señor Álvaro Machado, le sacó material, porque es una mina de piedra, lo vendió. Por esa razón, se le aplicó una acusación por el Ministerio Público del Departamento de León por los delitos de hurto agravado y estelionato, que terminó en una mediación ante el Ministerio Público del Departamento de León, en el cual el señor acepta la comisión de los delitos, ¿verdad? Llega a la mediación y donde se compromete, entre otras cosas, a pagar una indemnización, ¿verdad?, por los daños ocasionados y respetar la propiedad. Esa misma acta fue ratificada por el señor juez segundo distrito, primero distrito de lo civil de penal de León de audiencia, el doctor Daniel González, en donde se puede ver que fue aprobada dicha mediación, ¿verdad?, aplicando el principio de control de legalidad, y se puede ver aquí al fondo la firma del señor Silvio Argüello Erdocia, en donde afectaba todos los términos. Más sin embargo, aún a pesar después de esto, el señor sigue usurpando la propiedad. ¿Cuál es el asunto principal de todo esto? Es un asunto eminentemente de carácter económico. ¿Por qué? Porque la desmotadora Quesalhuaque, del cual también él es representante legal, obtuvo en el año 2000 una concesión para explotar minerales no metálicos, es decir, piedra basáltica, piedra triturada, material selecto, etcétera, etcétera. Pero debido a un sinnúmero de irregularidades ambientales y legales, el Estado de la República de Nicaragua, mediante el Ministerio de Minas, mediante la resolución que les muestro en este momento, ¿verdad?, le fue cancelada la resolución, la concesión minera, ¿verdad?, por muchas irregularidades que presentaba. Entre esas debo de señalar algunas de relevancia importante. En primer lugar, esta concesión que le habían otorgado a la desmotadora Quesalhuaque estaba siendo utilizada por Sílico, que es una empresa de soluciones de construcción que es representada por el mismo señor Silvio Argüello Erdocia, ¿verdad?, que es un aspecto ilegal, porque la única que puede otorgar concesiones es el Ministerio de Minas. Y si va a haber un arrendamiento o cesión de esa concesión, el Ministerio de Minas tiene que autorizarla. Nunca fue autorizado. Desde que el año 2011, la desmotadora Quesalhuaque, después de haberle otorgado la concesión, nunca declaró impuestos. Es decir, no pagó impuestos a la Dirección General de Ingresos, señalando que estaba en cero. Más sin embargo, Sílico estaba utilizando la concesión y produciendo millones y millones de cobros y evadiendo el pago de los impuestos. Nunca le pagó al Ministerio de Minas lo que le corresponde, el 3% que le corresponde según ley. No le pagó a la Alcaldía Municipal de Telica los derechos o cánones por el efecto de la explotación, ni a la Alcaldía de Quesalhuaque por el efecto de vender. Esta resolución fue objeto de un recurso de amparo por parte del señor Silvio Argüello, que mediante sentencia número 313 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le deniegan ese recurso, y dejando en plena vigencia la resolución del Ministerio de Minas. Esto ha provocado una serie de denuncias y demandas penales, en la cual podemos resumir que tenemos dos demandas civiles radicadas en los juzgados de León y dos demandas penales en contra del señor Silvio Argüello Erdocia por hurto agravado y estelionato y por usurpación del dominio privado. Esas demandas han terminado en dos aspectos fundamentales que han sido manipulados por el señor Argüello. Primero, hubo un decreto de embargo de la propiedad. Se embargó la propiedad, no de Sílico, porque Sílico no tiene propiedad, sino la desmotadora Quesalhuaque por los daños ocasionados. Y segundo, los aspectos penales, en el aspecto penal hubo un decreto, ¿verdad?, de parte de la señora juez del municipio de Telica, donde ordenaba resguardar la propiedad para que no se siguiera cometiendo delitos. No se ha impedido la entrada del señor Silvio Argüello, no se ha impedido la entrada de los trabajadores. Lo que se está impidiendo es que se saque material de una propiedad que no le pertenece. Esta propiedad, mediante unas argucias legales, primero la propiedad pasó de ser del Estado, primero fue confiscada, pasó a manos del Estado. El Estado, mediante la resolución que ya te he mostrado, ¿verdad?, que el decreto, del 510, ¿verdad?, la resolución de la oficina del 510, pasó, el Estado reafirma su dominio sobre la propiedad
pero mediante una argucia legal hicieron creer, ¿verdad?, mediante una escritura de 85, de que supuestamente el Estado le estaba devolviendo, y aquí el Estado no dice que le está devolviendo, el Estado dice que está pagando, que se ordena la indemnización, y podemos demostrar que mediante esta carta del señor Silva Argüello Cardenal, él dice que está cobrando, pues entonces está cobrando la indemnización, y cómo es posible ahora que digan de que la propiedad de ellos primero fue confiscada y fue indemnizada, y segundo está cobrando la indemnización. No existe esa propiedad, no es de la desmotadora que salvo aquí, es del Estado de la República de Nicaragua. Por eso, sí, en principio basa la situación en un aspecto de carácter económico. Son personas de mucho dinero, ¿verdad?, en este país, de muchas influencias políticas, económicas, ¿verdad? Y hay que decirlo, pues tienen una serie de contactos que les han permitido, desde el gobierno de doña Violeta, el gobierno del doctor Alemán y el gobierno del ingeniero Bolaño, permanecer impunes en esta situación. Por eso es que nosotros estamos pidiendo que la Procuraduría General de la República, mediante sus órganos competentes, de una vez por todas, declare la nulidad, pida la nulidad de ese título y se vuelva a reinscribir a favor del Estado, que es el legítimo y verdadero dueño. Ahora, por otro lado, ¿verdad?, los trabajadores, él tiene un grupo de trabajadores ahí, ¿verdad?, que los está manipulando, diciéndole que ellos están perdiendo su trabajo, que ellos los estamos dejando sin trabajo, etcétera. No es eso. Simple y sencillamente que si él ha hecho las cosas de forma legal, los trabajadores no tenían que sufrir las consecuencias de actos irregulares que él ha cometido y que ahora están directamente incidiendo en la naturaleza del conflicto que hoy se presenta, pues. Mi nombre es Elena López Ponce, yo ejerzo también la representación legal de las personas que están siendo demandadas por el señor Silva Argüello Erdocia. Yo quiero empezar mi declaración diciendo de que quién es Silva Argüello Erdocia. Si nosotros podemos recordarlo, Silva Argüello es una persona que se ha visto involucrado en sinnúmero de actos de corrupción cuando él ha sido funcionario. Se ha visto envuelto en el caso de Nitel, en el caso de Navas, en el caso de la Huaca, incluso en un proceso que le abrió el gobierno de Panamá sobre una empresa que estaba lavando dinero. Entonces esa es la persona a la cual nosotros tenemos que realmente analizar de qué tan claro y legal son todas sus afirmaciones. Nosotros queremos hacer a través de esta denuncia pública, nosotros queremos que Silva Argüello diga la verdad, que deje de estar manipulando a los trabajadores, que deje de estar manipulando a la comunidad, diciendo de que hay tomatierras, que hay inseguridad jurídica en Nicaragua, que él incluso instó al gobierno de Estados Unidos a que revisara su caso. Y yo en ese aspecto, yo más bien insto al gobierno de Estados Unidos de que realmente le pregunten a sus ciudadanos si efectivamente él ha pagado impuestos. O sea, porque él ha sido indemnizado por parte del gobierno de Nicaragua por más de 35 millones de dólares. Todavía él se apropió de unos hilos de Navas a través de argucias legales, y él ha obtenido en concepto de arriendo más de $1,5 millones de dólares. Entonces habría que preguntarle si este ciudadano americano está reportando realmente sus impuestos al Estado de Estados Unidos, pues porque él es americano, no es nicaragüense. Por otro lado, nosotros también queremos instar a la PGR para que de una vez por todas tome cartas sobre el asunto, se proceda a retornar la propiedad a los efectos legales en los cuales debe de estar. Por otro lado, aclarar de que esta situación legal en la cual se ha vuelto envuelta la desmotadora Quesalhuaque son básicamente de dos situaciones: uno, que no tiene concesión, y dos, que no tiene propiedad. Básicamente eso es lo que yo quiero que se quede claro. Ya basta de estar enredando la situación, de estar mintiendo a la población, de estarle mintiendo a la opinión pública internacional. Entonces, de que ya basta, hay que decir la verdad, las cosas a como son. De las personas que están siendo demandadas en este proceso de Silva Argüello, en el cual la desmotadora ha estado demandando al señor Pedro Graciela Olivares, ha estado demandando al señor Álvaro Donaire. Entonces nosotros hacemos la asesoría legal para ellos, y también incluso pues él a nosotros, tanto mi papá como yo, hacemos la representación legal, y él nos ha acusado incluso a nosotros penalmente, o sea, sin tener ninguna razón ni apego legal.
Él quiere que los otros dos títulos que ya te enseñamos, por qué la Procuraduría en el uso de sus facultades, en el uso de sus derechos, otorgó esos dos títulos. Entonces él viene y ahora está pidiendo la nulidad de estos instrumentos y la cancelación de la inscripción. Básicamente de ahí empieza todo el problema. Entonces, porque él está pidiendo de que se cancelen esos títulos que ascienden más o menos a 80 manzanas, porque supuestamente hay tomatierras, porque se le están usurpando su propiedad que no le pertenece, y que ya nosotros tenemos toda la documentación para decir con claridad y con la verdad en las manos de que efectivamente así es. Aquí no estamos injuriando, no lo estamos calumniando, tenemos documentos que demuestran cada una de las cosas que nosotros estamos aseverando. Exactamente la dirección de esta propiedad, ¿dónde se queda ubicada? Bueno, esta propiedad, eso es lo típico de esta propiedad. La desmotadora Quesalhuaque está 75% en Telica y 25% en Quesalhuaque. Entonces es por eso que todas las situaciones legales se han dado tanto en Telica como en Quesalhuaque y en León, porque la propiedad está dividida.